Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Estamos en el episodio 85, que estamos acercándonos peligrosamente ya al final de la temporada, lo digo para recordarlo, ¿no? Que en agosto, como hicimos el año pasado, vamos a hacer ese parón, pero que luego en septiembre volvemos como siempre con Vamos fuerza. a descansar hasta el 12, creo que es, ¿no? Creo que sí, creo que es ese fin de semana, es el segundo fin de semana de septiembre en Bueno, definitiva. nos quedan 3 capítulos para acabar esta segunda temporada. Eso es, contando con este 4 que estamos arrancándolo, así que oye, vamos a contarlo también porque el capítulo de hoy es muy chulo y yo tengo muchas ganas de contarlo porque tú sabes que a mí me gusta mucho la gastronomía, la cultura, la tradición. Exactamente, la tradición de lo que es la gastronomía de cada sitio. Y hoy vamos a hablar de, yo creo que de uno de los sitios que, si no es el más conocido de Málaga, es por lo menos el que a todo el mundo le gusta, eso seguro. Bueno, es que es uno de los sitios emblemáticos, uno de los sitios de referencia. ¿Quién no ha ido, Curro, a tomarse una tarde, una mañana o bueno, cuando sea? Porque eso siempre sienta bien, unos churros con chocolate a Casaranda. Hoy vamos a contar esa historia y sobre todo el porqué del éxito de los churros de Casaranda, que sí que tenían su secreto, como la fórmula de la Coca-Cola. Yo la semana pasada recibí aquí en Málaga una compañera del máster, que ya sabes que hice el máster de comunicación gastronómica, y una compañera de Vigo que está haciendo aquí las prácticas y la llevé a Casaranda. O sea, estamos en julio. Es que obligado. A lo mejor exactamente era demasiado, pero yo creo que era obligatorio llevarle y que por lo menos probase los churros de Casaranda como algo icónico. Sí, quizá el chocolate caliente no con esta temperatura, pero bueno, como decimos, eso siempre es una fórmula ganadora y además, bueno, Casaranda después de 90 años, que este año lo han cumplido precisamente porque abrió las puertas en 1932 y Curro, y no es extraño ver la Casaranda, el lugar que ocupan en la calle Herrería del Rey, ese local antiguo, ese local de referencia donde abrieron sus puertas, ya te digo, hace 90 años, cola, sobre todo pues en momentos determinados como la Navidad, la Semana Santa, algunos fines de semana, bueno, pues siempre, y no solo malagueños, sino también muchísimos turistas que supongo que verán en esas guías de turismo que no se pueden ir de Málaga sin tomarse unos churros un chocolate con churros en Casaranda, a pesar de que sea verano, ¿no? Totalmente, y yo creo además que lo que te digo, que le gusta a todo el mundo, porque habrá gente que, respeto, que para mí es mi plato favorito del mundo, pero habrá gente que no le guste el pescado o lo que sea, pero yo creo que esos churros con chocolate no hay nadie que lo perdone. Eso siempre sienta bien. Totalmente. Hay muchos churros también como los de Casaranda, mejor dicho, no hay churros como los de Casaranda, quiero decir que hay muchas más churrerías, pero es cierto que esos 90 años de tradición que tú decías que tiene Casaranda te hablan de que es un producto diferente y de que, por supuesto, tiene una historia detrás que contar. Pues sí, Curro, porque es una fama ganada a pulso y como te decía antes, la fórmula, el secreto del éxito, aparte del modelo de negocio que al final consiste en dispensar chocolate con churros, que en principio, bueno, iba a decir que son productos aparentemente sencillos y aparentemente baratos, ¿no? Hoy en día con la inflación no lo podríamos decir porque todo ha subido una barbaridad, pero bueno, aquella fórmula ganadora que ideó su fundador, que se llamaba Antonio Aranda, que era un señor que nació en el Laurín de la Torre, bueno, pues ha sabido mantener esa esencia a través de sus descendientes a lo largo de los años con esa fórmula ganadora, como te digo, de dar productos de primerísima calidad y que en esencia y en el caso de los churros, bueno, pues tuvo un intenso trabajo detrás antes de abrir pues ese negocio en la capital, ¿no? En Málaga. Antonio Aranda, que como te digo fue el fundador, se encerró durante meses, él ideó pues ese proyecto de abrir una churrería en Málaga y él se encerró meses antes de poner en marcha ese negocio pues para probar las diferentes harinas con las que haría los churros y buscar la óptima, ¿no? Para hacer ese producto. Entonces, en Alhaurín, porque él nació allí, bueno, pues se puso en contacto con un harinero, le pidió diferentes tipos de harina para ir haciendo pruebas, ¿no? Ir haciendo pruebas pues con la harina, la mezcla de agua y también con el aceite donde se freirían los churros. Y al final dio con una en concreto que era la harina de candeal de fuerza y ahí dio con esa fórmula ganadora que se conserva exactamente igual a pesar del paso de los años, ¿no? Al principio los churros se hacían a mano y bueno, y posteriormente pues don Antonio Aranda encargó una máquina especial en Ceuta
y con eso, bueno, pues fue haciendo crecer el negocio como la masa de los churros, ¿no? Totalmente, sí. Eso fue hace 90 años, como decimos, porque el local abrió el día 2 de febrero de 1932 y tú contabas precisamente que lo que quiso fue buscar esa harina concreta, ese aceite concreto, y es porque sabemos que don Antonio Aranda tenía una infancia que había estado ligada al campo, ¿no? Y que conocía o tenía contacto con proveedores. Conocía los productos, los conocía bien y bueno, y lo único que hacía falta era saber cuál era la mezcla exacta de productos, ¿no? Entonces, bueno, pues con esa fórmula ya en el bolsillo y con esa certeza de que aquello iba a funcionar, bueno, pues se vino a Málaga, aquí abrió la churrería, como te digo, en la calle Herrería del Rey, y lo hizo con su hermana Lolita. Churros y café y chocolate. Y cuentan las crónicas de la época que al principio, pues su hermana Lolita, que era la encargada de servir el café, pues lo hacía en una enorme olla. Entonces, iba sirviendo, ¿no? Imagino así como con su cazo, ¿no? Imagino que iba sirviendo. Efectivamente, bueno, a precios populares. Se dice que la taza de café costaba 3 perras chicas, que eran 15 céntimos de peseta, y el churro a chica. Y bueno, y ya te digo, como desde el principio se convirtió en una fórmula absolutamente ganadora. Hoy ya es un negocio conocido por todo el mundo y hay también un segundo local que, si no me equivoco, está en los alrededores del Thyssen. Sí, en Calle Santos, en los alrededores del Thyssen. Pero bueno, el sabor, la esencia de la tradición, de la historia, se conserva en aquel primer local de Calle Herrería del Rey, al lado de la Plaza de Félix Sáenz, uno de los lugares que ya hemos recorrido en estos podcasts. Eso es. Vamos a dejar, como siempre, en las notas vinculadas del podcast, toda esa referencia de las que estamos hablando, como este artículo en el que cuenta la historia de Casa Aranda. Y yo te iba a decir que, ya que estamos hablando de churros, de desayuno, que estamos grabando esto bien tempranito por la mañana, yo creo que mejor que hablemos también de los cafés y de por qué en Málaga se piden los cafés como se piden, porque eso también tiene una historia y que creo que es perfectamente ligable a esta historia de Casa Aranda. De eso ya hemos hablado en alguna ocasión, Curro, cuando hemos hecho un repaso por las cafeterías, por el esplendor aquel de la Málaga de segunda mitad del siglo XIX, pero yo creo que es un buen momento, como tú dices, para recuperar el tema y bueno, y para dibujar esa esencia del desayuno en Málaga, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empezaba a escribir el artículo de las cafeterías de Málaga, pues contaba que probablemente si nos salimos de esos límites de la provincia y pedimos un pitufo y un sombra, pues el camarero pues nos mirará con una cara de extraño diciendo, bueno, ¿qué está pidiendo esta persona, no? Pero efectivamente, más allá de los churros, del chocolate, también los cafés se incorporan a esa tradición del desayuno en Málaga y hay una historia muy particular que merece la pena contarse todas las veces que sean necesarias sobre ese esplendor de las cafeterías, que bueno, que desgraciadamente se apagó, uno de sus últimos vestigios pues se apagaba precisamente a principios de año con el cierre del Café Central, ¿no? que cerró justo cuando cumplía los 100 años de vida. Que es una pena también, pensándolo ahora en la distancia del tiempo, porque desde luego era un local... A mí particularmente, cada vez que paso por la Plaza de la Constitución, Curro, y veo ese Café Central cerrado, que además ha sido testigo de toda esa vida que han latido en la Plaza de la Constitución, en calle Larios, en calle Granada, bueno, pues hay algo que te parte el corazón, ¿no? Y el Café Central, bueno, indudablemente fue uno de los lugares de referencia en todo aquel escenario esplendoroso de las cafeterías en Málaga, que no eran lugares simplemente para ir a desayunar, como a lo mejor podía ser Casa Aranda, que tú ibas, te tomabas el chocolate con churro y, bueno, y a otra cosa, ¿no? Sí, las cafeterías sí que tenían un ambiente que se prestaba a algo más y era precisamente el de la tertulia, ¿no? El del punto de encuentro, el lugar, hemos hablado también aquí en alguna ocasión de eso, el lugar donde dejarse ver, donde, bueno, pues donde reunirte y hacer tertulias de todo tipo, ¿no? Tertulias literarias, las políticas eran muy famosas, incluso tertulias taurinas, ¿no? Y entonces es el epicentro, antes que estábamos hablando de la zona de Herrería del Rey, al lado de la Plaza de Félix Sáenz, bueno, pues cambiamos un poco el eje y nos vamos hacia la Plaza de la Constitución, pues que fue el epicentro primero del esplendor de los cafés en Málaga y que poco a poco después se fue repartiendo también hacia la calle Larios. Eso es, y allí lo que encontramos es a don José Prado Crespo, que era el dueño original, ¿no? del Café Central, y allí lo que estamos viendo es que lo que está es harto de preparar cafés y que cada cliente le diga, no, un poquito más de leche, un poquito más de café, y no encontrar, digamos, una medida, vamos a decir, universal o por lo menos malagueña de referirnos a cómo queremos el café. Una medida ajustada. Eso es, exactamente. Sí, así efectivamente. José Prado Crespo asumió el negocio, el Café Central ya funcionaba, de hecho hay
documentos históricos que se refieren al arranque del Café Central en torno a 1920, 1921, por eso decirlo del centenario. Abre el Café Central con su cuñado y bueno, y ahí también pone en marcha ese negocio que él pensaba que iba a funcionar, ¿no? Él, como digo, lo adquiere con su cuñado y allí, bueno, pues los cafés, como tú bien has dicho, le desesperaba un poco el hecho de que la gente, para ajustar la medida exacta de café que quería, que también, bueno, lógicamente cuando vas a tomar café, bueno, pues empezaban 1 dedo, 2 dedos de café, 3 dedos, tenía que tirar a lo mejor un poquito, tiraba más de la cuenta, tenía que cargar de nuevo la cafetera. Entonces, bueno, a él se le ocurrió esa idea brillante que ya ha formado parte de nuestro legado sentimental, que es ese catálogo de la forma de pedir café en Málaga y que perdió hasta nuestros días. Hoy en Málaga no se entiende que se pida un café con leche a no ser que no sean malagueños, ¿no? Aquí se pide un sombra, una nube, un mitad y así hasta 10 tipos de café. Eso es, en total son el nube, la sombra, un corto, un entrecorto, un mitad, un solo corto, un semilargo, un largo y un solo. Pero claro, falta uno porque yo he dicho 9. Cuentan 9, pero claro, él dice, bueno, si tenemos que estampar esto en algún sitio y queremos hacerlo de una manera proporcionada, que quede bien el cartel, como se dice, nos falta uno. Entonces, bueno, se dice, y eso lo contaba también muy bien Rafael Prado cuando yo hablaba con él con motivo del cierre del Café Central, que había que su padre, bueno, pues hizo una especie de encuestilla entre los clientes del bar y había un gitano, un camarero muy gracioso que había allí, y dice, bueno, pues el que falta es el vaso vacío, el no me lo ponga. Y entonces, bueno, pues ahí se convirtió por eso en ese catálogo que son 10 cafés en 2 hileras, pues está el último vaso que es directamente el no me lo ponga. Y ahí, pues ya te digo, no solo se construyó esa imagen que ha vivido hasta nuestros días, sino que también, bueno, pues don José Prado Crespo consiguió realmente que la gente se ajustara perfectamente a lo que quería pedir, y más allá de ese regalo sentimental que le hizo a la ciudad de Málaga, también a él le permitió ahorrar y ser práctico a la hora de poner a funcionar las máquinas de café, ¿no? Yo creo que todos tenemos en la cabeza ese azulejo donde se cuentan cuáles son esos 10 tipos de café, y ese azulejo que por supuesto estaba en el Café Central y que ahora se va a reubicar para darle... Ahora está en el Colegio de los Olivos, creo yo, que el Ayuntamiento de Málaga, claro, porque cuando cerró sus puertas del Café Central, pues te planteabas determinadas cosas que no podían perderse para la ciudad, ¿no? Y una de ellas, una de las más emblemáticas, era precisamente aquel azulejo que, bueno, con el paso del tiempo fue patrocinado por Café Santa Cristina, que es otra marca de referencia en Málaga, que además pidió permiso también a la familia, pues, para incorporar ese catálogo en sus propios paquetes de café. Y bueno, pues ese azulejo ha estado ahí durante décadas, no solo siendo esa referencia en la manera de tomar café, sino como un elemento turístico más. No era raro ir al Café Central, Curro, y encontrarte a la persona que estaba ahí haciéndose fotos, como un elemento curioso e incluso exótico, ¿no? Sí, sí, es que es así, es algo único de la ciudad que a mí me parece de orgullo, y eso que yo no soy muy cafetero, por cierto. Yo sí quiero decir que para los nostálgicos, la página web del Café Central, que sigue existiendo... Sí, porque además sigue funcionando una delegación del Café Central, que es muchísimo más reciente, en la Malagueta, y allí también, a través de la página web, se sigue vendiendo el merchandising del Café Central, que bueno, que al final es histórico y que a la gente le ha gustado muchísimo. Mira, cuando cerró sus puertas el Café Central, bueno, pues Rafael me contaba absolutamente sorprendido la velocidad a la que había volado todo el material, ¿no? Todo el menaje, claro. Todo el ajuar, que la gente le pedía, por favor, que le guardara una taza, que le guardara incluso una mesa, que las mesas eran muy características con las sillas. Y bueno, y Rafael lo repartió todo, ¿no? Sí. Lo repartió todo, pero sí que es cierto que lo primero que se le terminaron fueron las tazas y los platos. Y cuando ya la gente iba a pedirle, decía, bueno, no, que no se preocupe la gente, que hay para todos, porque precisamente en esa página web, en esa parte del negocio que ahora lleva su hijo Nacho, pues se sigue vendiendo no solo las tazas o camisetas o otro tipo de merchandising del Café Central, sino que se sigue vendiendo el café que se servía en el Café Central, que también era un café. Si antes hablábamos de que don Antonio Aranda se había encerrado para saber exactamente cuál era la proporción de harina, de agua, de aceite, el tipo de harina que tenía que utilizar para los churros, también en el caso de Café Central hicieron sus propias mezclas, pues para hacer del producto algo absolutamente único, ¿no?
Pues eso es en cafecentral.es y yo lo que te decía, lo que me he comprado es como una imitación de esa placa, de ese azulejo, y yo lo tengo en la cocina puesto porque para mí eso es de verdad, porque me parece como algo que hay que guardar y que hay que conservar. Y yo creo que ahí está también la magia de la gastronomía, que de una manera de consumir, de tantos años de un negocio que todos reconocemos, pues nos definen también de alguna manera. Así que eso es absolutamente. importante. Es que tú imagínate, un café de 100 años, pues ha visto de todo pasar, ¿no? Y además también abrió sus puertas en un momento donde ya la calle Lario funcionaba y bueno, por irnos un poco más atrás, antes decíamos que el esplendor de los cafés en Málaga, que se sitúa en torno a mitad del siglo XIX, bueno, pues posteriormente la apertura de calle Lario, como te decía antes, hizo que aquella huella luminosa se repartiera entre los dos lugares, ¿no? Pero en esa plaza de la Constitución que tú estás diciendo, Ana, había muchos más negocios, además del Café Central, que también hemos hablado en otros podcasts, pero que ya que estamos aquí yo creo que merece la pena que nos paremos y que lo recordemos y lo comentemos. Sí, hacemos el recorrido por esa huella brevemente, ¿no? Bueno, la primera cafetería de la que se tiene constancia en Málaga, el primer café como tal, estaba en la Plaza de la Marina, se llamaba precisamente el Café de la Marina, data del siglo XVIII, pero bueno, hay muy poca referencia histórica. El verdadero esplendor, como te digo, está en la Plaza de la Constitución, que ya hemos hablado también muchísimas veces de ella, en la segunda mitad del siglo XIX, pues con cafés emblemáticos como el Café Español, el Café de la Loba, la Lobilla. Bueno, la Loba era uno de los cafés más lujosos de Málaga, porque ahí, bueno, pues se incorporaron ricos muebles de caoba, 327 mecheros de gas, es decir, contaba con todos los lujos de la época, pues para ser un lugar de referencia no solo a la hora de tomar café, sino a la hora de la tertulia, ¿no? Y entonces, bueno, ahí también tenemos que hablar del café de Chinitas, que le hemos dedicado un podcast específico. Y bueno, y como te decía, una vez que se abre la calle Lario a final del siglo XIX, empieza esa competencia de la que también hemos hablado, de los marqueses de Larios que intentan, ¿no?, pues que todos esos negocios florecientes o ya perfectamente asentados de la Plaza de la Constitución, pues que se fueran yendo hacia Calle Larios. Y en los primeros años de Calle Larios, en esas primeras décadas, que también lo hemos recorrido aquí en otros podcasts, pues hay otros cafés absolutamente emblemáticos, el Café Imperial, el Café Inglés, algunos que marcaron la historia de la ciudad, y por hablar también, sin duda, de el último valiente que queda en toda esta huella esplendorosa, que es el Café Madrid, ¿no?, que todavía sigue con sus puertas abiertas, y cerca de allí, en la Plaza del Siglo, estaba el Café de la Castaña, que fue otro café histórico que llevó durante muchos años el padre de Anita Delgado, y que al final el cierre de ese café, porque al padre Anita Delgado, a Ángel, se lo cerraron, bueno, pues porque tenía un negocio poco claro de juego para sacarse un dinero extra, no pagaba impuestos, las autoridades de la época, bueno, pues se dieron cuenta. Tuvo que cerrar las puertas del Café de la Castaña en torno al año 1905 y bueno, y aquel revés pues permitió que la familia se fuera a Madrid a buscarse la vida, y aquello pues fue el principio de una nueva vida para la gran Anita Delgado, que por cierto, ayer teníamos la noticia de que el Ayuntamiento de Málaga le va a poner una placa en la calle donde nació, en calle Peña, y bueno, yo creo que eso es una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia, por supuesto. Sí, el rotular los lugares históricos que al final dibujan todo ese mapa sentimental de la ciudad. Sí, eso que tantas veces hablamos, que si no el nombre de una calle, una plaza, lo que sea, que sí, el nombre de calle, de plazas, de rotonda ya es muy complicado, pero sí que yo creo que es una buena idea la que se ha puesto en marcha, porque al final las placas, bueno, eso es tan sencillo como saber el lugar exacto de un personaje o de un acontecimiento y de poner esa placa de recuerdo, ¿no? Que eso queda ahí, se ha hecho con Luis de Unzaga en la Alameda, con Villamaya, con el Billmore en la Malagueta, que precisamente está al lado del nuevo Café Central, y ahora recientemente se ha hecho con Anita Delgado. También hay otras placas, si no recuerdo mal, en la Plaza de la Constitución, en la escuela normal, que está en el número 1, al lado de la relojería Heredia. Y bueno, yo creo que es una buena idea para que esa memoria no decaiga, ¿no? No, esa es una buena noticia, que nosotros también hemos hablado muchas veces de que hay que recordar por lo menos o fijar en los recuerdos de la gente que vaya pasando por allí, que se pregunten, oye, ¿quién es esta persona que está en esta placa? Y conocer un poco más. Así que interesante, y que me gusta mucho hablar de esa historia de los cafés, porque
no es solo la parte gastronómica o de ocio, sino que hablamos de que había tertulias, de que había debates, de que había movimiento cultural, claro, y político. Era historia y al final era el crisol de cómo funcionaba la ciudad. También hemos hablado muchas veces de que también estaban los cafés de la gran burguesía, ¿no? Pues de la gente pudiente. Yo recuerdo cuando hacíamos el podcast de aquellos negocios emblemáticos y sentimentales de Calle Lario, en uno de los cafés concretos se decía que ahí estaba la gente de goma. Claro, claro. Sí. Y después había otros cafés pues, para clases más populares. Y al final es lo que termina dibujando no solo lo que tú dices de esa parte gastronómica imprescindible de la forma de desayunar en Málaga, sino que era una cosa muchísimo más profunda y que dibujaba perfectamente la imagen de la ciudad. Sí, donde cada uno encontraba también su voz o su grupo de gente con la que quería relacionarse. Sí, también su grupo profesional, porque había literatos, había comerciantes, había industriales, había políticos y había de todo tipo de gente. Y cada uno tenía su café, cada uno tenía su tertulia y había sitio para todos. Muy interesante esa historia de esa Málaga. Nos ha quedado un capítulo muy gastronómico y yo creo que lo que queda ahora es que nos vayamos a Casa Aranda. A Casa Aranda, a tomar un cafelito, un chocolate y a desayunar. Curro hace 28 grados cuando venía en el coche hoy, pero bueno, yo creo que podemos tomarnos un café con churro. Yo lo acepto siempre. Pues Ana, muchas gracias. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.